Hola, hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos. Entrevistas en Diputado TV. Un ida y vuelta en una hora interesante para pensar en voz alta. Hoy hemos pensado en Daniel Arroyo, el diputado Daniel Arroyo, que más allá de las idas y vueltas y la disposición que siempre tiene Daniel, muchas gracias. Un gusto. Su compromiso de siempre con la democracia nos hace recurrir una vez más a tu palabra para pensar en democracia. No es poco 40 años de democracia. No, es un gran logro de verdad. La Argentina antes de estos 40 años tuvo ciclos cívico-militares permanentemente. No había una regla y era el que perdía iba a golpear los cuarteles para llegar a través del partido militar. Ha tenido ciclos cívico-militares muy fuertes y el último, del 76 al 83, tremendo en términos de represión, en términos de muerte y en términos, además, de desaparición de personas y de un cambio económico brutal. Yo creo que en el 83, después de la guerra de Malvinas, sobre todo, la Argentina dice no, este mecanismo no, vamos a otro mecanismo institucional y hay elecciones, solo se puede llegar al gobierno a través de elecciones. Efectivamente, el que gana gobierna y el que pierde ocupa los lugares en el Parlamento donde le corresponde. Ex militares que habían estado en ese momento en pleno proceso militar, después se presentaron y algunos ganaron de candidatos, pero aceptaron la regla democrática y hace 40 años que tenemos democracia. Hay que discutir ahora cómo hacemos una democracia de mejor calidad, de mejor inclusión, pero nadie discute y no, claramente tenemos que ir por 40 años más mínimamente, que la única manera de acceder al gobierno es a través del voto y todos los argentinos tienen derecho a votar. A ver, los diferentes golpes de Estado articulados por las Fuerzas Armadas siempre tuvieron una excusa económica. La del 76 al 83 ya tenía un plan económico, que en la década del 90 se profundizó y en el 15 y el 19 lo desparramaron en democracia. Es decir, los factores de poder, la concentración de poder, es lo que no entiendo yo como ciudadano de a pie, cómo se desarticulan, no los grupos económicos, cómo se puede convivir para que haya por lo menos mayor distribución y esa concentración se abra el juego. Yo no pido que el señor con mayor riqueza me la regale, pero que también le dé la posibilidad a pequeñas y medianas empresas que abran el juego. Sí, la Argentina en sus ciclos cívico-militares y en sus golpes de Estado tuvo distintos momentos. En términos generales había una tensión históricamente en la Argentina entre los que querían exportar y suponían la idea de salarios bajos y gran cantidad de volumen de exportación, los que decían no, mercado interno, salarios altos para que entonces la gente pueda consumir y pueda moverse. Esa tensión daba gobiernos militares más exportadores, más aperturistas, gobiernos democráticos más vinculados al mercado interno. Eso que era como un empate permanente, gobernaba uno, gobernaba otro esquema, en el 76 se rompe y viene una coalición que concentra la actividad económica brutalmente, que claramente abre todo al mercado de manera local y cambia las reglas de organización de la economía. Luego viene la década del 80, que recuperamos la democracia con el primer gobierno de Alfonsín, con el primer gobierno de democracia, pero claramente es la década perdida en términos económicos para América Latina. Todo 10 años la economía crece cero, una situación muy complicada en lo económico, termina con hiperinflaciones, con situaciones muy críticas. Los 90 hay una reversión, una vuelta atrás, una mirada muy neoliberal. Total. Se da en un contexto que cae el muro de Berlín, el mundo iba para ese lado, pero Thatcher, Reagan, otras realidades. En ese esquema, el gobierno de Menem encaró una política absolutamente neoliberal, que en esencia era desindustrializar la Argentina, cosa que había empezado el gobierno militar. Suponer que nosotros somos commodities, producimos básicamente alimentos, damos materia prima, los demás industrializan. Si nosotros mandamos el cuero, otros hacen zapatos y nos traen y nos venden los zapatos a nosotros. Ese proceso terminó con 57, en el 2001, en la crisis, con 57% de pobreza y con 28% de desocupación. Funcionó la primera etapa con el 1 a 1, con la convertibilidad. Luego fue un cuello de botella cada vez más complicado y terminó. Del 98 en adelante tuvimos recesión, del 2001 una crisis profunda. En esta etapa preelectoral, donde cada uno hace su juego, donde cada uno quiere ser protagonista
y eso también te da la posibilidad de la democracia, ya no se hablan de partidos políticos, sino de espacios políticos y frentes, porque parece que los individuos o los solos o solas no bastan. Los liderazgos del siglo XX de alguna manera se han diluido en espacios compartidos. Pero América Latina también cruje en ese sentido. No, y yo te digo Perú, y te digo Colombia, y te digo Brasil, que hace lo que puede, donde Lula tiene que sentarse con un hombre del centro derecha, que es alcalde de San Pablo, es decir, necesitas equilibrar fuerzas. Hay un crecimiento claro de la extrema derecha en este tiempo. Sí. Después del 2001 vinieron gobiernos progresistas, uno podría decir, en América Latina. Hubo más distribución, dificultades, y hoy lo que tenemos es por lo menos un ciclo de crecimiento de la extrema derecha y una puesta en duda de la democracia de una parte importante, ¿no? Bolsonaro en Brasil. Total. Trump en Estados Unidos. Piñera hizo lo propio, hizo negocios y no le importó demasiado a su pueblo. Y aumentó la desigualdad, y Piñera tuvo un conflicto educativo fuertísimo de un montón de gente que se levantó y dijo, nosotros no podemos endeudarnos para estudiar, claramente. Digo, Bolsonaro hizo claramente cosas muy alocadas en su gobierno, y en Argentina hoy tenemos también un crecimiento de la extrema derecha, eso es claro, en el caso de Milei y otros seguidores. Ahora, me parece que el gran desafío es no solo consolidar la democracia en términos formales, que solo se puede gobernar ganando elecciones, sino darle el contenido original que le daba Alfonsín, que es la democracia se come, se cura y se educa. Nosotros necesitamos desarrollo económico, tenemos que industrializar la Argentina. Argentina va a un ciclo de crecimiento económico en los próximos años, porque tenemos litio, porque tenemos alimentos, tenemos energía, economía del conocimiento. El debate no es si la economía va a crecer o no, es evidente que va a crecer. El debate es cuántos de los 46 millones de argentinos van a estar adentro y cuántos no. Tal cual, tal cual. Y eso es, si somos litio y baterías de litio, vamos a industrializar, vamos a tener posibilidades. Si no, somos un país extractivo nada más. Si somos aceite de soja, si urbanizamos los 5.700 barrios que nos faltan, si generamos un proceso de fortalecimiento y valor agregado de los alimentos, entonces la Argentina va a ser un país industrial con un gran potencial. Vos ahí utilizaste una palabra fundamental que tiene que ver con el conocimiento. En estos últimos días o en los próximos también, no se habla de educación, no se habla de programas educativos, más allá de que los chicos vayan al colegio o dejen de ir al colegio. No se habla de salud. ¿Qué hacemos? El otro día hablaba yo con un director de un hospital público, el fin de semana no tienen guardia pediátrica. No tienen guardia pediátrica, más allá de que la compensación es chiquitita. No tienen guardias pediátricas y con un gran esfuerzo de la comunidad lo sostienen. Porque aquellos que la pueden, esa clase media que hasta hace un ratito tenía hasta incluso la prepaga, hoy ni siquiera la tiene, porque no llega. Bueno, y porque nosotros tenemos que también cambiar los sistemas. A ver. Primero tenemos que hacer una reforma profunda de la escuela secundaria. Hay que hacer otra escuela secundaria. No la que conocimos. No la que conocimos porque es del siglo XX, básicamente, no la que cursé yo claramente, y no la que están cursando hoy los jóvenes en la escuela secundaria. Tenemos que hacer una escuela secundaria moderna, flexible, que haya matemática y lengua, que es lo troncal, pero que haya tecnología, robótica, informática. Que se puedan elegir materias. Hoy por el sistema virtual es fácil. Yo curso en mi división con varios alumnos, ahora tengo inclinación por el arte, entonces 3 materias, elijo y voy por ese lado. Otro por ciencias naturales, otro por el deporte. Incluso eso sirve para ensayo y error. Veo que no me interesa ese camino y sigo por otro lado. Y además tenemos que ir al sistema dual en la escuela secundaria. El sistema dual es que los últimos 2 años está en la escuela y trabaja. Las dos cosas a la vez. Yo digo, en la década del 40, del 50, tanto también en el 60, la Argentina se había industrializado, y las etapas medias, las secundarias, donde todos de alguna manera, y la secundaria la hicimos, después cada uno tuvo diferentes derroteros en la universidad, pero el que no era mecánico era tornero, y el que no era tornero era maestro mayor de obra, y si no era maestro, y si no era bachiller, para estudiar otra cosa. Algo pasó, en algún lugar se rompió. Se rompió, yo digo, en los 90 terminó de romperse fuertemente. Yo soy maestro mayor de obra, yo estudié en la escuela técnica. Contarle a aquellos que no lo saben. Me recibí, hice industrial en la escuela secundaria, me recibí de maestro mayor de obra, eso me habilitó para construir hasta 3 pisos. Luego terminé la escuela secundaria y estudié ciencia política y fui para otro lado, pero mis amigos de la secundaria, muchos se pusieron a trabajar como maestro mayor de obra, otros siguieron, hicieron arquitectura, se dedican a la construcción básicamente. Bueno, salieron con un trabajo, se salieron con un camino, se formaron y salieron con un camino. Lo mismo el técnico electromecánico, lo mismo el que hacía otro tipo de... ¿Y dónde cosas. se rompió?
Yo creo que se rompe en los 90. En los 90 se rompe porque esa escuela se transforma en el polimodal. En los 90 el menemismo construye un esquema y es, sacamos la secundaria industrial, hacemos polimodal, un poquito uno picotea un poquito de cada cosa y no aprende nada en particular, y eso termina siendo mano de obra barata, porque si uno no sabe nada en particular. ¿Para eso? Yo creo que se hizo con dos ideas. Uno, para hacer mano de obra barata, yo lo creo realmente. Y segundo, con la idea de que como el mercado laboral cambia tanto, uno va a cambiar 4 o 5 veces de tipo de trabajo en su vida, y entonces tenía que estar preparado. Ahora, la verdad que no preparamos a nadie, lo flexibilizamos por completo. No preparamos a nadie. No preparamos a nadie, la secundaria fue muy mala, el polimodal, realmente fue un fracaso. Fue un fracaso. Mano de obra barata, alumnos... Pero tampoco les importó, pues yo recuerdo todo el escándalo y toda la movida y toda la resistencia de los maestros, que después se denominó, cerca de aquí, cerca del Congreso, la carpa blanca. Absolutamente. Porque, bueno, que cada provincia se arregle con lo que tiene. Como que cada provincia se arregle. Eso fue. En realidad, en los 90 se descentralizó la salud y la educación, se lo tiraron. Hubo algunos que se la bancaron y mantuvieron las escuelas técnicas. Hubo algunas escuelas técnicas que se sostuvieron porque los docentes, los directivos le pusieron el cuerpo y la bancaron. Sí. La carpa blanca marcó eso, el deterioro del esquema educativo y una secundaria que no cumple. Luego viene el kirchnerismo, pasa de la Rúa, dual de kirchnerismo. Kirchnerismo hace una mejora en la escuela secundaria, vuelve a la escuela técnica y sube lo que es la inversión educativa a 6 puntos del Producto Bruto Interno. A veces se ha cumplido, a veces no, pero apunta a esta idea, tenemos que hacer un sistema federal verdaderamente, compensar los salarios docentes, al menos tienen que tener esto, se vuelve a intentar equilibrar una situación compleja. Se hace eso, pero hay un problema hoy de contenido. La escuela el pibe, hoy, un pibe y una piba, está sobreinformado de lo que le interesa. El pibe que le interesa la liga, el fútbol, sabe cómo va la liga bielorrusa y cuáles son los equipos. Y lo que no le interesa, por más que alguien trate de explicárselo. Entonces, lo que necesitamos en este esquema sobreinformado, los alumnos, además que los maestros, lo que les interesa, porque se ponen a googlear y conocen más, captar sus intereses, que elijan alguna parte de las materias, que otras no. Lengua, matemática, física, química, tienen que hacerlo, porque todos tenemos que saber una base, y empezar a vincularlos con el mundo del trabajo. Yo tengo que hacer una pregunta fundamental, que vos en este terreno lo conocés, que tiene que ver con la inclusión. Si un pibe comió lo que pudo, ¿cómo yo le puedo sugerir que su destino, porque el país lo necesita, tiene que ponerse a estudiar técnico en hidrógeno verde? No es muy difícil. No solo eso, sino que además la familia, su expectativa es que el pibe termine, estudie algo que todo el mundo entiende que es el trabajo real. Una parte importante del trabajo real. Una parte importante de las nuevas universidades, cuando crean carreras interesantes, novedosas, es que nadie las entiende. Porque si yo hago un esfuerzo inmenso para que mi pibe vaya a estudiar y que estudie contador, abogado, es cierto que hay mucho nuevo, pero es muy difícil para la familia entender que por ahí pasa el proceso. Entonces tenemos que rearmar una escuela secundaria que le dé la oportunidad al pibe de darse cuenta. Es decir, eligió algunas materias, vio que por ahí no va, trabajó y estudió. Entonces en esos 2 años para que rotando. no caiga en la frustración del éxito del fracaso. No. Dije, hice 1 año, 2 años y por ahí no fue. Pero que ese proceso de en la escuela... O me gustaba gastronomía o cocina y después, papá, si yo estudio, después consigo trabajo, tal vez en Bariloche haciendo tortas. Bueno, ese pibe, si fue al sistema dual, estudió y trabajó en los últimos 2 años, fue a un estudio jurídico, le vio que no era por ahí, dice, ya está, pero le sirvió, estuvo 6 meses ahí, dijo, no es mi camino. El ensayo de error hay que hacerlo mientras uno está en la escuela secundaria, no a lo que sale en el mundo del trabajo. Entonces hay que flexibilizar la escuela secundaria. Yo creo que ahí está la clave. Digo, los partidos políticos, los espacios políticos trabajan, acá en la Cámara de Diputados, te traigo aquí a la Cámara de Diputados, ¿hay proyectos de esa naturaleza para poder empezar a trabajar en esas cosas? Yo presenté un proyecto de ley, exacto, todo lo que estoy diciendo. Contalo porque me interesa. Yo presenté un proyecto de ley de reforma de la escuela secundaria. Yo presenté 3 proyectos de ley en lo educativo. A ver, dale. Uno es universalizar la sala de 3 años. Lograr que todo el chico haga sala de 3, 4 y 5 años. Mi opinión es que solo va a haber igualdad en Argentina si hacemos los 3.000 jardines de infantes que nos faltan. Todos los chicos hacen sala de 3, sala de 4, sala de 5. Cuando van a primer grado están más parejitos. Hoy la desigualdad arranca de chiquitito. En el jardín no solo van a sociabilizar, a vincularse, sino que van a alimentarse bien. Entonces estamos empezando a equiparar.
Segundo, es un proyecto de reforma de la escuela secundaria. Todo esto que yo estoy contando del ¿Lo sistema... presentaste lo como presenté, proyecto? está el proyecto presentado. Estoy recorriendo el país con eso. Estuve hace pocos días en Carmen de Areco, antes estuve en Merlo, ahora voy a hacer varios lugares, voy a recorrer. Presento lo que llamo la secundaria del futuro, la escuela secundaria del futuro, mirá, qué bueno. y nos juntamos con alumnos, con directivos, con docentes. Qué bueno. Se abre, en Merlo estuve en un teatro muy grande, viene un montón de gente porque hay mucho interés Total. sobre el tema de cómo hacemos para hacer una Total. escuela secundaria distinta. Este proyecto ya está presentado, está... ¿Tenés quien te puede acompañar, aunque incluso de otros espacios? Sí, me han acompañado de otros espacios. Epa. Sí, sí, yo los proyectos que presento siempre buscan que haya acompañamiento de diputados de todos los espacios políticos. Y la verdad que en general lo logro. En este caso también. Hay que trabajarlo, hay que debatirlo. Proyectos así como el que yo cuento, está solo el mío, integral de reforma de la escuela secundaria. Después hay otros que son parciales y que sirven para trabajar entre todos, pero hay que tratarlo. Tenemos que reformar la Vos escuela secundaria. presentaste un proyecto en estas circunstancias de una inflación que galopa y va para cualquier lado. Cuando yo te escuché en algún ida y vuelta, incluso hemos hecho, hablabas incluso hasta de los mercados de cercanía, que es otro proyecto interesante y pragmático. El proyecto de la IS es la creación de 400 mercados centrales en todo el país. Sí. Mercado central, mercado de cercanía, es que el productor va, vende de manera directa y baja el precio. Achica, Así nomás. sin intermediación. Es decir, el tambero y saca el litro de leche de 90 pesos, lo termina en 300 en la góndola. Una locura. Si va al mercado directo, baja el precio. Tal cual. Cualquier tipo de producto el mismo. Si nosotros tenemos no un mercado central como tenemos ahora concentrado, sino 400 en todo el país, eso fija precio, porque va el productor y vende de manera directa. Claro. El proyecto crea un fondo para sostener, para financiar los mercados, y le da crédito no bancario a tasa del 3% anual, es un crédito muy bajo, al productor para que se capitalice, para que tenga máquinas, herramientas, para que tenga más volumen Sí. para colocar su producto. Eso opera como referencia, porque si en mi barrio está el mercado central, tengo idea de cuáles son los precios. Y el almacén y el supermercado van a tener que adaptarse, porque claramente estamos frente a una situación de precios muy distorsionada. En Argentina no solo hay mucha inflación y está durísimo todo, porque el pan está arriba de 700 pesos, porque la leche está arriba de 300, el kilo de asado más de 1.800, sino que está la dispersión. Uno dice, esto acá sale 1.400, allá sale 2.500 y allá sale 3.600. Es decir, es muy difícil el nivel de dispersión. Con 400 mercados centrales por lo menos garantizamos que 1.900 productos, que son la canasta básica. Las familias, en términos generales en Argentina, compramos 1.900 productos de distintas características. Bueno, eso tiene que tener un precio claro, que el productor venda directo y baje. Yo digo, políticamente, más allá que estés más cerca de uno que de otro o de otra y qué sé yo, ¿por qué vale la pena hoy hacer política? Yo me lo pregunto varias veces. Un hombre que ha estudiado, dijiste, fui maestro mayor de obra, lo sigo siendo, pero yo creía y creo en las ciencias políticas como un armado de una democracia y de una república. Sí. Yo hago política porque creo que otra Argentina es posible. A mí lo que me mueve a hacer política es crear un país para que estemos todos adentro. Los 46 Claro, no solamente tus hijos. No. Yo creo que es un país que tiene condiciones para que los 46 millones de argentinos estemos adentro. Yo he recorrido prácticamente todos los países de América Latina. He estado en lugares muy críticos como Haití, por ejemplo. Uf. Ahí no queda claro que haya posibilidades, no queda claro sobre qué base se desarrolla. La Argentina no, la Argentina tiene alimentos, tiene agua, energía, petróleo, litio, economía del conocimiento. Está muy claro que la Argentina es un país bendecido en términos de recursos naturales. Hemos cometido muchísimos errores y por eso seguimos dando ¿Hubo vueltas. traidores? Sí, hay intereses contrapuestos en Argentina. Está bien, me gustó más eso. Hay intereses contrapuestos. Hay intereses contrapuestos. Hay quienes quieren concentrar y llevársela toda, claramente. Toda. Pero eso no es solo en Argentina. En muchos países pasa eso. Pero cuando hay un Estado razonable, equilibrado, hay reglas, cada uno se ordena. Bueno, ahí te tengo que preguntar algo. Digo, hoy, ¿qué juega el Estado? Digo, no a lo Keynes, pero ¿cómo juega el Estado? El Estado tiene que regular ese ida y vuelta. El Estado tiene que tener claro, nosotros necesitamos más mercado y mejor Estado. A ver de nuevo. Más mercado. Hay que atraer inversiones, fomentar al pequeño emprendedor, quitarle impuestos al que está llevando adelante una actividad productiva, al comerciante, al pyme, al tallerista, al laburante, y generar más mercado, y ampliar la torta productiva. Fomentar inversiones, pero no solo de las grandes inversiones, sino que el tipo que tiene un tallercito se compre una maquinita más, traiga un pibe para que vaya a laburar y vaya ampliando. Más mercado, más torta productiva. Nosotros tenemos que ampliar nuestro volumen de producción, claramente. Junto con eso, mejor Estado.
¿Qué tiene que hacer el Estado básicamente? Garantizar lo básico. Uno, que todo termine en la escuela secundaria y que la escuela secundaria sea de calidad. Es el comienzo de esta conversación. Eso es del Estado, claramente. Segundo, tema salud. Garantizar una asistencia básica de salud, está claro eso. Es cierto que la pandemia te pegó 2 bifes y te desarticuló, pero también desnudó una realidad. Sí, la secundaria en Argentina hay que transformarla ya previo a la pandemia. La pandemia... Digo, porque cuando de pronto había 10 que necesitaban un respirador y había uno y no estaba, y terapia intensiva, cada uno hacía lo propio, también te desnudó, la verdad. Vamos a hacer una pausa. Perfecto. Y ya venimos. Hoy estamos con el diputado Daniel Arroyo. Vamos y venimos. Dale. Bueno, aquí estamos hoy en entrevistas para pensar en voz alta el país que nos importa con el diputado Daniel Arroyo. ¿Dónde naciste? En Castelar, es Morón, conurbano bonaerense, provincia de Buenos Aires. Nos están viendo en todo el país, ese es el oeste. El oeste, estudié en Castelar, la primaria, la secundaria la hice en 2 lugares. Primero arranqué industrial en una escuela aeronáutica, en La Matanza, claro. La escuela Jorge Newbery. Al terminar tercer año quería hacer construcciones y no había construcciones en esa escuela, entonces me fui a otra escuela de Hurlingham. ¿Y el papá qué hacía? Mi papá fue programador, cuando recién todo empezaba. Cuando las computadoras eran un departamento completo, sí, él era... Y aparte con aire acondicionado. Sí, era inexplicable, era difícil con explicar. Las tarjetas perforadas. Están los perfoverificadores, estaban computadoras inmensas. Alguna vez fui a su trabajo y era para mí como estar en la NASA en ese momento. Estaba hablando mucho antes de la laptop y de la computadora individual. Hoy con un celular. Ni hablar del celular. Era de los primeros, ¿no? Decime una cosa, ¿qué mirada tenés sobre esta cosa no robótica, pero donde las máquinas están jugando, hacen lo propio? Yo estoy tratando de entender bien lo que hace a la inteligencia artificial. Qué bárbaro eso. Complejo. Me parece que es indetenible primero, sí, y que hay que regular. Y que hay que regular seriamente. Me parece primero que es un proceso indetenible, porque está claro que la tecnología ha avanzado, que las capacidades de programación... Bueno, pero ahí utilizaste una palabra, y me remito también a tu padre, había un programador. No, porque al robot también le tenés que decir, no quiero solo... café, para café, tú. Sí, y además no solo puede ser logaritmos todo en la vida, porque también existe la mirada particular individual. Hace poquito... Humana. Humana y la mirada propia. Hace poquito, en una reunión de comisión, un diputado acá en la Cámara se puso a leer un párrafo, hizo la pregunta cómo funciona el populismo en América Latina, y lo leyó y terminó diciendo, esto sale de inteligencia artificial. Y yo pensaba, es una cosa muy sesgada. No era un diccionario. No, es una cosa muy sesgada lo que está leyendo. Es posible. Vos le dijiste a él. Esa mirada, pero hay otras también. Y aún suponiendo que esa sea la mirada mayoritaria, que puede ser, ponele, están las miradas que todos tenemos. Entonces, digo, eso no se puede perder. Si no puede alguien creer que ese es el criterio de verdad. Es lo que dan los logaritmos y una mirada podría ser tan mayoritaria de los que escriben o piensan sobre este tema. Pero la persona tiene su individualidad. A mí me parece que tal cosa o tal otra. Creo que necesitamos ese equilibrio por un lado. Y por otro lado, sí, regulación, porque también la inteligencia artificial puede derivar en las peores cosas, en el sentido, así como alguien hace hablar al Papa de una determinada manera, con determinada ropa, y lo pone, y uno dice, es el Papa porque tiene su voz, todo, claro, y lo hace en broma, podría también derivar en cosas muy complejas. Escuchaba yo a Fito Páez, un artista que está cumpliendo tantas décadas, donde su perfil humano transborda. Y él decía, vos podés crear, cualquiera de los chicos o chicas que hoy bailan y cantan en escenarios internacionales, sobre todo del continente, y es todo igual, porque está armado precisamente a modo de imagen. Sí, qué cosas a mí me parece no se pueden homologar, no pueden ser ese tipo.
la pasión y el amor, me parece a mí. Iba a decirte exactamente lo mismo. Iba a hablar del amor. La pasión es lo que uno tiene adentro. Digo, uno es a mí me gusta determinadas cosas. Yo me levanto a la mañana temprano para ver una carrera de Fórmula 1. Soy una apasionado. ¿te gusta eso? Me gusta y lo hago. Mirá. Mi mujer dice, ¿qué haces? Digo, levantando. Pero a vos te gusta eso. Es pasión. Es la pasión. Y el amor para mí y el amor en el sentido muy amplio, no solo de pareja, el amor por una profesión, por lo que fuera. Digo, mueve a la persona. Eso yo creo que eso hace a la humanidad. Decime una cosa, vos tuviste responsabilidades importantes en ministerios y carteras importantes en época de pandemia y todo. Hoy sos diputado. ¿Qué significa ser diputado? ¿Qué significa ser diputado? Primero es hacer leyes, y hacer leyes significa representar al conjunto de la sociedad a la hora de poner en marcha leyes que mejoren la vida cotidiana. Ese para mí. Yo tengo en mi cabeza la idea de la coherencia. Yo tengo que ser coherente. Coherente quiere decir que... Cuando vos te estás afeitando en la mañana decís, sabés quién sos vos. Sé quién soy yo, sé lo que pienso, a dónde voy, y las leyes que hago tienen que tener que ver con eso. Como cuando era ministro, las políticas públicas que hacía tienen que tener que ver con eso. Para mí la clave, en mi caso, es la coherencia. Yo soy una persona ideologizada, en el sentido que pienso las cosas, estudio, las analizo y tengo postura. Bueno, esto que pienso y que me parece tiene que tener su correlación no solo en el hablar, sino en el hacer. Hoy, para mí, en hacer leyes. Si soy ministro, en hacer políticas públicas. O en el ámbito que fuera. Pero eso es la coherencia. Para mí, la clave de un diputado, por lo menos como me lo tomo yo, es ser coherente y en mi caso es orientar. Yo presento proyectos sobre educación, sobre trabajo, sobre jóvenes, sobre precios de los alimentos y todo lo que tiene que ver educación, trabajo y producción. Vos tenés mucho que ver con la comunidad. No, y lo que hace la vida cotidiana. La comunidad, la palabra prójimo o próximo no es un lugar común, pero es fundamental. Porque a vos, todos esos prójimos o próximos son los que también te dijeron, yo también quiero ese hombre en la lista, más allá de los liderazgos. Sí, y además realmente la política es una actividad comunitaria, no se puede construir solo. Uno puede, creo yo, ser un empresario exitoso solo en algunos planos, si lo hace, o puede en algunos deportes como el tenis, que es muy individual, pero en términos generales lo colectivo y sobre todo la política es comunidad, es comunitaria. Mi mirada siempre es de abajo hacia arriba. Yo siempre creo que la mejor política es la igualdad, es generar oportunidades de igualdad. Después cada uno hace lo que le parece, encara su acción y le va mejor o peor, pero eso de construir condiciones de igualdad, que todos terminen la escuela secundaria, que todos vayan al jardín, generar condiciones para el primer empleo joven, es eso. Para mí el Estado, la política, tiene que generar eso, después uno encara por un lado, otro encara por el otro, uno estudia más, otro estudia menos, pero esto lo tiene que garantizar el Estado. Vos sabés que hace muy pocas semanas entrevisté a José Ignacio López, quien fuera vocero de Alfonsín. Sí. Y me contó en estos encuentros y desencuentros, después del Pacto de Olivos, incluso después de la bomba del 2001, que él había intentado con Duhalde, la Iglesia y con gente de Naciones Unidas intentar entramar. Al final no se dio. Pero la idea era entramar con actores que piensan en la comunidad. Sí, yo tengo mucha relación con Monseñor Casareto, que era uno de los que estaba en el diálogo argentino. Sí, claro. Y la verdad que me apasiona. Hombre de San Isidro. Hombre de San Isidro. Yo vivo en Olivos. A veces lo invito a mi casa. Y básicamente lo que yo quiero es escucharlo. De cómo se fue ese proceso. Entiendo lo que decís. Era claramente... Primero, ¿Era eso? Hubo una conciencia de tocamos fondo. Era diálogo argentino. Diálogo argentino. La mesa del diálogo argentino. La idea era, señores, tocamos fondo. Paremos acá, rearmemos las cosas. Ahí salió el plan jefe y jefa de hogar, por ejemplo, un conjunto de políticas. Ahí se arrancaron con el 20% de retenciones. Toda una realidad de decir, tomemos este conjunto de políticas porque acá estamos muy mal en serio y hay que empezar a equilibrar y a mejorar. Y hubo eso. Algo de eso para mí hubo en la pandemia. Yo en la pandemia, siendo ministro, creé un comité de crisis. Estaban todos los gobernadores de todos los partidos, todos los intendentes de todos los partidos políticos y los movimientos sociales críticos del gobierno, no críticos todos. Las reuniones eran duras, se discutía, vamos a hacer esto, lo otro, discusiones. Terminaba la discusión, cada uno se iba a su barrio a laburar. Es decir, no bastaba con tener plata. No, pero había energía en conjunto, diálogo y la convicción
de que teníamos que sostener la situación por la pandemia y que no nos podíamos caer. Y el que tenía la peor opinión del gobierno se iba al barrio a laburar. Y fueron al barrio, eso. Absoluto. Cada uno terminábamos y laburaba y sacaba lo mejor, iba a laburar. Después venía al comité y decía, esto está mal, discutía, pero terminaba y sabía que su tarea era ponerle el cuerpo a donde tenía que estar. Y se logró sostener la paz social. Hubo, digo, el día... ¿Por qué no se terminó de valorar, incluso en estas etapas preelectorales, eso? A mí me parece que la pandemia, dentro de 10 años, cuando ya no sea un tema ni de políticos ni de periodistas, sea un tema de historiadores, va a haber una revalorización del rol del Estado. ¿A vos qué te pasó durante la pandemia? ¿A vos, no, Daniel? Yo primero estaba muy asustado porque estaba muy preocupado. Digo, vos, familia, tus hijos. No, era para mí, yo no podía dormir casi, porque realmente estaba muy... Había 11 millones de personas que tenían que prestarle asistencia alimentaria, estaba cerrada las escuelas, cerrada la actividad económica. En un país que hay 6 millones de personas que ganan el laburo diario, viven el laburo diario, se quedaron sin trabajar y estaba cerrado. Bueno, sostener eso con los comedores, con toda la red de asistencia alimentaria, con el IFE, con distintos mecanismos que se hicieron, se pudo hacer. No, yo no podía dormir, realmente sentía, no podía cerrar los ojos. ¿Tuviste COVID? Tuve COVID, sí, más de una vez. Fui el primer funcionario que tuve COVID. Sí. No me digas. Sí, fui el primer funcionario que tuve COVID. Sí. ¿Hay amigos en la política? Yo tengo amigos en la política. Sí. Que me los menciones, pero hay amigos. Tengo amigos, sí. Mis más amigos no son de la política, pero sí tengo amigos. Hay buena gente en la política. Hay buena gente. Sí, hay buena gente. Hay gente muy perversa. ¿Hay soñadores? Hay soñadores, hay buena gente, también hay gente perversa y que solo piensa en sus intereses, pero hay mucha buena gente. Mucha buena gente. ¿Hay algunos que llegan a la política para hacer negocios solo? Sí, pero la mayoría no. La mayoría... El 15 al 19 fue un ejemplo de eso. Y el 90 ni hablar. Sí, el 90 fue una cosa desenfrenada en términos de locura y además la creencia de que uno podía robar, tener y lo quería mostrar. Dios, fue el tiempo... Lo obsceno. De lo obsceno, sí, mirá lo que tengo yo. Pero el tema de la pizza con champán es lo más claro. Es una foto perfecta. Lo hacía la política, lo hacía el sindicalismo y lo hacía la justicia. Total. Visto de retrospectiva. Bueno, ahora se está debatiendo la Comisión de Juicio Político, pero la Corte Suprema del Menemato, con esos 9 automáticas, era... No, pero había en ese tiempo... No, y había muchos... judicial. A mí me impactaba, yo era un pibe en ese tiempo, me impactaba jueces que mostraban su casa y que tenían mansión. Sí, pero ¿y de qué estamos hablando? ¿No es eso? Bueno, todo eso terminó en una crisis muy profunda del 2001. Por supuesto. Yo, en las hiperinflaciones, mientras pasaba eso, hubo hiperinflaciones en la Argentina previo a la convertibilidad. Yo estaba en las ollas populares y claramente... ¿Estabas en las ollas populares? Sí, yo era un pibe, estaba en las ollas populares, laburando. Yo estudiaba, trabajaba en una compañía de seguro. Estudiaba en la universidad y estaba en las ollas populares, hacía todo. Bueno, el otro día, ¿a quién vi? A Fagioli y a una diputada que quieren, después de tantos años, han quedado miles de seres humanos, no solo asistiendo en los comedores, sino también necesitan blanquear su relación laboral. Hace años que no solamente preparan un guiso, han trabajado ayudando a esa comunidad. Absolutamente. Ellos presentaron un proyecto de ley. Yo como ministro creé el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, que están estos. Las mujeres lo creaste vos? Sí. Las mujeres que trabajan en los comedores, en los merenderos, eso lo creé yo siendo ministro. No sabía eso. Más un montón de gente que hace changas. Eso, la idea es que pueda blanquearse, que tenga obra social, que tenga cobertura básica y que se pueda formalizar. Es así. O sea, la Argentina es un país que tiene 40% de informalidad laboral. Informalidad. Informalidad laboral. Cuando hay 40% de informalidad laboral, quiere decir que el sistema funciona mal. Si hubiera 1%, uno diría es gente que no quiere laburar, no quiere blanquearse. Ahora, si hay 40%, esto funciona mal. Y básicamente es un montón de gente laburando. Es un gasista, un plomero, un carpintero, la persona que está en el comedor del merendero. Lo llaman changas, pero trabajan todo el día. No, y son esos los... Si algo demostró la pandemia es que esos son los esenciales, los que sí o sí tienen que estar. Uno dice, ¿quién es? Cuando hay crisis profunda, es la mujer que está en el comedor, es la enfermera que le pone el cuerpo, es la compañía. Andamio. Exactamente. Bueno, eso quedó demostrado. Yo creé el registro, el RENATEP, y puse en marcha eso. Decime una cosa, cuando vos hablás, y hablaste incluso siendo funcionario y ahora también lo hablas como diputado, en esto de los créditos para tener herramientas, cualquiera sea, para que al menos en el fondo de tu casa puedas hacer algo. ¿Cómo es eso? Sí, yo propuse un sistema de crédito no bancario. En la Argentina la mitad de la gente no tiene papeles para mostrarle un banco.
crédito no bancario. Apenas tienen un número en la casa que tienen. Y la pelea como puede. Y gran parte de esa gente labura en su casa, en el tallercito, Sí, cosiendo sí, ropa, tal cual. poniendo en marcha una actividad, teniendo un serrucho y un par de maquinitas. Y hace, bueno, esas personas, yo presento un proyecto para que accedan a un sistema de crédito no bancario Sí. al 3% anual para máquinas, herramientas, insumos y bienes de capital. ¿Avanzó ese proyecto? No avanzó en el Congreso. ¿Por qué no avanzó? Y el Congreso, la verdad, está parado. Ya estamos hablando de esto de solidaridad en los bienes comunes. El Congreso está parado, ha sido poco el trabajo del Congreso, es evidente. Hubo una decisión, a mi modo de ver, equivocada de la oposición, que es cuando empezó el tema del juicio político, dijeron, Claro. mientras haya juicio político, Claro. no tratamos ningún tema. Claro. Luego cambiaron, porque era absurdo eso, y se empezaron a tratar algunos proyectos. Pero la verdad es que ese tipo de proyectos hay que tratarlos. Acá hace falta. Estamos más de la mitad del año y ha caminado Muy lo poco, que pudo. muy poco. Y además eso aumenta la distancia entre la política y la sociedad. Yo por Ahí eso va, trato ahí de va. contar todo el tiempo lo que hago, cómo lo hago. Trato siempre de hablar de cosas concretas. La gente está muy enojada con la política. Muy enojada con la Bueno, política. ya lo vivimos en el 2001, que se vayan todos. Bueno, pero la sociedad hoy lo que siente es que la política no vive la vida cotidiana. Ir No al lo almacén, escuchan. al supermercado. Bueno, por Si eso te también alcanza. hay algunos descontrolados, no solo en la palabra, sino en la intención. Si realmente vos lo congelás en el tiempo y escuchás detenidamente lo que está ofreciendo, aquel que lo aplaude dice, ¿no te das cuenta que va en contra de tus propios intereses? Sí, lo que pasa es que hay enojo. Y el enojo tiene que se ver... canaliza a través de ahí. Decir. Yo creo que sí, tiene que ver con que la gente está enojada y siente que la política realmente no habla de temas que no tienen nada que ver con la realidad y no percibe el problema. Yo vivo de ir al almacén, al supermercado, Sí, claro. como todos, y Por entonces supuesto. lo veo claramente. Pero está quebrada la relación de la sociedad con la ¿Cómo es tu política. relación cuando caminas por tu barrio? A mí me va bien. ¿Qué yo me te dice- piden? A mí, básicamente, primero todos me cuentan. Me dicen, che, fíjate esto, lo otro, mirá lo de los Claro, precios acá, allá. claro. A mí la gente ¿Te reclaman? me reclaman y me cuentan. Mucha gente me... Escúchame, Daniel, mirá esto allá. ¿Te fijaste? Mirá esto, vengo de comprar tal cosa, tal otra. Claro. Una. Claro. Dos, mucha gente me dice, y eso yo siempre lo tomo con valor, que me dicen, mira, a mí mucho el gobierno no me gusta, pero vos laburás. La gente reconoce al que labura, reconoce al que labura. Puede estar de acuerdo o no con el partido político, pero dice, este labura, vale, este no labura, no vale. Olfatea, se da cuenta, la gente Se dan cuenta perfectamente. la gente entiende más de política de lo que todos creen, Tal cual. está más informada de lo que le interesa y de lo que todos creen, y distingue, este labura, este ¿Vos no crees que labura. terminaron los ismos, digo, capitalismo, marxismo, justicialismo? Terminaron esos dogmas. Terminaron los dogmas así generales y hoy hay que ir al equilibrio entre Estado y A ver qué mercado. es eso, a ver, contame. Equilibrio no es todo al mercado a lo bestia, esto de cualquier manera, ni tampoco el Estado puede tener todo porque no tiene capacidad ni de regular ni de generar las condiciones para acompañar. Equilibrio. Equilibrio es todo el desarrollo posible del mercado en términos de competencia, Sí, de sí. capacidad, de incentivar, pero un Estado estableciendo el mínimo. Digo, vos en el ministerio, bueno, acá tenés compañeros y compañeras de todo el país, pero en el ministerio vos tenías que tomar contacto con secretarías, desarrollo social o acción social, de todo el país. Sí. ¿El país tiene todos los contrastes imaginables? Tiene todos los contrastes imaginables, al menos son 7 países la Argentina. Ah, mira, Un país, enséñame eso. un país es el noroeste argentino, con pobreza extrema, con dificultades, pero que estructurales y que se ha desarrollado de manera importante en último tiempo. Otro país es el NEA, el noreste de la Argentina, que tiene una realidad como más compleja en términos de vivienda, sobre todo de sobrevivencia. Otra región es Cuyo, que en esencia hay mucho trabajo, subocupación, y es un esquema muy globalizado, sobre todo por lo vitivinícola. Otro es la región centro, que básicamente es el interior de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, que es la región productiva, es en esencia lo que todos entendemos como el Mercosur. Otro es el AMBA, que es un puntito en todo el mapa, que es el 1% del territorio, donde vivimos 17 millones de personas, que es capital y conurbano bonaerense. Es un puntito, es el 1% del territorio, pero todo se Son concentra todo. 17 millones de personas. 17 millones de personas en el 1% del territorio. Uno agarra un mapa así y el AMBA es un puntito, no se ve. Y después tenemos la Patagonia Norte, que básicamente para mí es La Pampa, Río Negro y Neuquén, con un
potencial muy fuerte por Vaca Muerta desarrollado, y la Patagonia Sur, más austral, Chubut, Tierra del Fuego y Santa Cruz, que en esencia tiene como un componente turístico más fuerte. Son por lo menos 7 regiones distintas. ¿Qué es lo que tiene que hacer quien gobierna a nivel nacional, como me tocó a mí? No inventar la rueda, porque la rueda ya está inventada, sino fortalecer lo que hay en cada lugar y descentralizar y apoyar a cada uno de ¿Cómo se hace eso? Yo creo en el desarrollo local, yo creo que es de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer para desarrollar Villa María, Córdoba? Y lo saben lo que viene en Villa María, porque conocen los perfiles productivos, las condiciones. Acá hay que apoyar con recursos, con acompañamiento a lo que están encarando. Saben qué funciona y qué no funciona. ¿Qué hay que hacer en Palpalá, Jujuy? No pensarlo en la 9 de julio. No hacerlo enlatado. Pues yo hago un programa de la 9 de julio pensado para Palpalá, Jujuy, Godoy Cruz, Mendoza, 3 de febrero en la provincia de Buenos Aires y Pico Truncado en Santa Cruz. Fracasa. Y son realidades tan distintas que va a fracasar. ¿Vos quisiste ser alguna vez presidente? Sí, yo creo que todos quisiéramos ser presidente, por lo menos los que participamos en la política, sí. Sí, me gustaría. Creo que hay que tener... ¿Es de una alta construcción eso? Es de una alta construcción, es de un desafío importante, pero creo que todos los que participamos en la política... ¿Qué pasa cuando un funcionario, vos tuviste rango de ministerio, te sentás con un presidente y no es que te pide, qué sé yo, que le cuentes qué estás haciendo? ¿Cómo se trabaja una reunión de gabinete a solas con un presidente? Yo funcionaba de la siguiente manera para mí. ¿Con quién te estuviste vos? Yo fui con Alberto Fernández presidente, fui viceministro cuando Néstor Kirchner era presidente. En este último tiempo con Alberto Fernández yo funcionaba así, mi cabeza era así. De 100 cosas que yo tengo que resolver, 95 las tengo... ¿Te llamaban a gobierno o Olivos? ¿Qué llevabas? Mi esquema era, 95 las tengo que resolver yo, que hacer mi tarea como ministro, por el presupuesto, por lo que tengo que hacer y tomar decisiones. De las 5 restantes, 3 las resolvía con el jefe de gabinete, que tenían que ver con cuestiones que eran de debate, de discusión, que a mí me parecía una cosa, pero podía parecer... Bueno, cuando trabajabas con Néstor, el jefe de gabinete era Alberto. Alberto, exactamente. Y 2 con el presidente, que tienen que ver ya con la dirección final, es decir, ¿es por acá o es por acá? Yo creo que ir por acá... Señor presidente, yo necesito resolver esto tema. Y es por acá. El presidente dice, no, vamos a ir por acá, vamos por acá. Es el presidente, claramente. Bueno, 2. O sea, en mi esquema es el ministro o el que corresponde a cada área, el 95% es su área, su decisión, su presupuesto y su línea. De lo otro, una parte es más gestión, uno podría decir, el jefe de gabinete. Trabajar en equipo, sí. Sí, a mí me gusta mucho trabajar. No creo que haya otra manera de resolver el problema en la Argentina que no sea, es con equipo. No, por el nivel de problemas que tiene la Argentina, tal vez un país que tenga menos problemas, es pero... muy complejo. No, sin equipos no hay manera. Y además nadie sabe de todo, ni por casualidad. Hay que respetar los conocimientos, los saberes. Tal cual. La política es el arte de liderar, de orientar y de marcar un rumbo. Pero después hay saberes específicos de cada uno. ¿Hablabas de política con tu papá? Poco, yo no me formé en una casa politizada. Ah, mira qué interesante. No. ¿Y en el colegio hablabas de política? Sí, era el político. O sea, en el colegio, en la secundaria, yo era el político para los pibes, otro le decíamos el cura y terminó siendo cura. ¿No? Es decir, a uno que le decíamos cura, terminó siendo cura. Yo terminé participando en la política y después teníamos otros pibes haciendo otra cosa. Pero sí, en realidad yo estaba estudiando construcciones. Había una serie de materias que a la mayoría no le interesaban nada, tenían que ver con literatura, con instrucción civil. A mí me gustaba. Entonces era como que yo siempre me hinchaban más a mí para que ayudara en esa. ¿Alguna vez me contaste que vos construiste parte de tu casa? Sí. Yo hice toda la parte, hice construcción. Yo me dedico a la construcción de mi casa, todos los arreglos los hago yo. Hago de albañil y de electricista, y sí, todo eso sí lo hago. Me gusta. Sé lo básico que me alcanza para hacer lo mío. Digo, hoy no podría dedicarme a construir. No puedo cambiar una bombita. No, pero de todo eso sí, y soy... sí, creo que lo hago... ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo 2. Tengo una hija de 30 años que es psicóloga, que realmente tiene como una... ¿El nombre? Lucía. Y tengo un hijo de 26 años, Martín, que está estudiando actuario, que es una rama de la ciencia económica. Actuario es una rama ciencias económicas. De la ciencia económica, que son los que hacen análisis de riesgo de los bancos o de la compañía de seguro. Es complejo eso. Muy matemática pura, muy matemática. Y tiene un melón para eso. Mi hijo trabaja con todo el tema de Bitcoin, con todo el tema de las monedas virtuales, de mucho antes que yo supiera que existía eso. Bien. Él ya estaba trabajando con eso. Por eso hay una generación, no solo con códigos diferentes, yo tengo hijos muy grandes y hijos muy chicos, hay una generación que también mira la realidad desde otro lado. No, primero la miran la realidad. Creer que los jóvenes están desenganchados es un error. Por supuesto. Lo que les interesa, lo que les interesa no. Y segundo, la miran desde otro lado. Y son realmente
muy críticos de la política y cómo funciona la política. Son pibes del siglo XXI, aún los pibes pobres son pibes del siglo XXI. Y la política es del siglo XX, como la escuela del siglo XX. Hay algo interesante que alguna vez te escuché y hemos hablado. Se estigmatiza sobre todo a los pibes que menos tienen. Se estigmatiza, sobre todo cuando tienen que ir a buscar trabajo, cuando quieren estudiar. Se los estigmatiza. Sí. ¿Dónde vivís? ¿Cómo vivís? ¿Cómo estás vestido? ¿Quién es tu amigo? Yo creo que en la Argentina hay una doble estigmatización. Ahí me duele un montón eso. La Argentina no tiene un problema étnico, cultural, religioso como otros países. No. Pero sí hay una doble estigmatización. Por domicilio, claramente. El pibe que vive en un barrio vulnerable, en una villa, un repositor en un supermercado cualquiera. ¿Dónde vivís? En el barrio tal, y me tomé 3 colectivos. ¿En qué número? No, todavía no tenemos número, porque en el pasillo 4 necesito trabajar. Mi papá es un trabajador. Y le cuesta un montón conseguir laburo por su propio domicilio. Y segundo, por la vestimenta, cosa que es absurda, pero yo creo que la discriminación en Argentina viene por esos lados. No es la discriminación más racial que existe en otros países. Me duele un montón. Pero sí, claramente. Pero en realidad es porque no hemos logrado integrar a todos. Tenemos que integrar a todos. En Argentina tiene que dar oportunidad a todos. Pero Argentina lo tuvo eso. En principios del siglo anterior, digo, es cierto que hay un antes y un después del 45, donde la gente no tenía ni siquiera derechos laborales. En el 90 esos derechos laborales con un abanelco lo tiraron por la ventana. Absolutamente. La Argentina tuvo, con el primer radicalismo, con Alem y con Irigoyen, el surgimiento de lo que llamaban la chusma en ese momento, que hoy llamamos la clase media, el trabajador de cuello blanco. Tal cual. Con el peronismo tiene la incorporación del operario, del trabajador de cuello azul, del que tiene el mameluco, del industrial, del desarrollo industrial. En los 90 la idea es flexibilizar, desacomodar, cada uno que se arregle como puede, y a lo que sale, y así terminamos, con 28% de desocupación y con 57% de pobreza. El kirchnerismo es un intento de recuperar, de reequilibrar, con avances y retrocesos, pero no es un intento de reequilibrar, y el macrismo es un intento de volver otra vez al esquema más neoliberal. Ahí nos van quedando los últimos minutos. Tengo que preguntarte sobre el sueño. Hablamos en el arranque, pero sería bueno aquellos que recién nos encuentran. ¿Tu sueño democrático cuál es? Mi sueño es que tengamos una Argentina que entremos todos, que los 46 millones de argentinos tengamos oportunidades. Ese es mi sueño. Yo realmente participo de la política para eso. A mí me duele la desigualdad, me duele la pobreza, me duele la exclusión. Yo cuando veo a alguien que la pasa mal, digo, es absurdo, en un país que tenemos todo, ¿cómo puede ser? No puede haber. Ahí va. Argentina no puede haber hambre, no puede haber hambre en un país que produce alimentos. No puede haber hambre. Bueno, empecemos por lo básico. No puede haber hambre. Logremos aunque sea un escalón. Mi sueño es que tenemos que lograrlo de verdad. Gracias, Daniel Arroyo. Muchas gracias. Gracias, un gran gusto. Gracias por tu compromiso. Y gracias a vos por este ida y vuelta. Y nos encontramos en entrevistas en Diputado TV. Gracias.